Amén. Muy buenos días, varones. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Agradecido primeramente por Dios por estar aquí. Bendecido también por ser la persona seleccionada para llevar el mensaje en el día de hoy. Voy a orar. Padre nuestro, tú, Señor, que te encuentras en los cielos, Dios bendito, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado una vez más, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, en este lugar, Señor. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias, Señor, te damos por los alimentos que has dispuesto ya en esta mañana, Señor, para el consumo de nuestro cuerpo, Señor, para alimentos, Señor. Pero más gracias te damos, Señor, por este alimento espiritual que tú has permitido traer en este lugar, Señor, a estos varones, Señor, e incluso a nosotros, Señor, necesitados de ti, Señor, sedientos y hambrientos cada día más de ti, Señor. Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que dispongas la mente, el corazón, los oídos de todo aquel a los cuales llega este mensaje, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender las Escrituras, a no seguir siendo necios, Señor, a no seguir siendo apáticos, rebeldes, Señor, a tu palabra. Pon en nosotros un corazón más humano, Señor, más sensible a tu voz, y que este mensaje, Señor, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Alábalo, alábalo porque Él vive. Dale un fuerte aplauso a nuestro amado y poderoso Dios en esta mañana. Dios es bueno, varón. Dios es bueno, y a medida de que somos entendidos en su palabra, nos damos cuenta de su gran amor, y lo equivocado que estamos nosotros debido a la ceguera espiritual que nos tiene el Dios de este mundo, el mismo Satanás. En esta mañana quiero compartirles el texto que se encuentra, el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas 7, de 36 al 50. Tiene por título, ahí en la Reina Valera, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y dice así la palabra de Dios. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: haciendo referencia a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Bueno, varones, para hacer un poco, entender un poco este pasaje, en el contexto del mismo, Jesús se encuentra hablándole a una multitud sobre Juan el Bautista. Jesús se refiere a Juan en los versículos anteriores, que Juan el Bautista era más de un profeta, que fue ese mensajero enviado para preparar el camino para Jesús. En esa explicación había dos grupos, por decir, dos bandos entre esa multitud. Una era de los publicanos y otra era de los fariseos. Dice el versículo 29 que estos recaudadores de impuestos, los publicanos, veían bien haber aceptado el bautismo de Juan. En cambio, los fariseos lo rechazaron. Dice Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30, en Nueva Traducción Viviente. Cuando oyeron estos, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Pero qué estaban rechazando estas personas, estos fariseos? Juan predicaba el arrepentimiento. Dice en Lucas capítulo 3, versículo 3, y él, o sea, haciendo referencia a Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Los publicanos, considerados pecadores, habían recibido este evangelio, se habían bautizado por el evangelio de Juan. Es decir, que aceptaban, reconocían que eran pecadores. En cambio, los fariseos, las personas religiosas de la época, no lo aceptaron. Y ese es el gran problema que vamos a ver más adelante en el pasaje de hoy. Y dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta persona farisea, de pronto con alguna inquietud de conocer a la persona de Jesús, le hace esta invitación a su casa. Pero vemos que en medio de esta cena interrumpe este momento una mujer pecadora, dice la palabra de Dios, que supo que Jesús estaba en casa de ese fariseo y se presentó. Ella tomó la decisión, no le importó que su condición de pecadora, ella sabía que en ese lugar no iba a ser aceptada, que iba a ser rechazada, pero no le importó, porque ella tenía un propósito ya.
Ella ya tenía un elemento con que honrar a Jesús. Y no le importaba los obstáculos o el lugar donde se encontraba Jesús, no le importaba que hablaran o que siguieran hablando mal de ella, porque estas mujeres pecadoras, o por lo general, siempre eran unas personas maquinadas, cuestionadas, pero a ella no le importó. Y su decisión era firme: estar en la presencia de Jesús. Y esta mujer llevaba un frasco de perfume, llevaba un frasco de alabastro con perfume, ¿verdad? Y esto era muy costoso. O sea, no era con cualquier cosa que ella quería honrar a Jesús. Un frasco de alabastro, de perfume de alabastro, un frasco de alabastro de perfume, más o menos, según la palabra de Dios, en Mateo capítulo 4, en Juan capítulo 12, versículo 5, donde dice Judas Iscariote, cuando María de Betania ungió a Jesús, que este frasco podría estar costando más o menos 300 denarios, y un denario equivalía a un día de trabajo. O sea que podemos pensar que este frasco de perfume aproximadamente valdría lo que equivale a un año, casi un año de trabajo. Mucha plata, muchísima plata, muchísima plata. Dice el versículo 38: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Vemos cómo esta mujer inmediatamente ve la presencia de Jesús, se quebranta, se arrodilla detrás de él. De pronto esa carga de pecado que ella tenía no le daba para mirar a Jesús a su rostro. Y enseguida se quebrantó esta mujer. Ella se quebranta, varón. Y sus lágrimas, dice la palabra, que mojaron los pies de Jesús. Y ella, con sus cabellos, porque no llevaba toalla, secó los pies de Jesús. Y después ungió a Jesús con el perfume que llevaba. Podemos ver en esta mujer un verdadero arrepentimiento. La manera como se acerca a Jesús, se quebranta. Cómo utilizan una parte esencial de la mujer, que es el cabello. Ustedes saben la importancia que le da la mujer a su cabello, ¿verdad? La mujer con su cabello no quiere nada, mi hermano. De hecho, invierten cualquier cantidad de dinero para mantenerlo bien bonito, bien elegante, ¿verdad? Pero a esta mujer no le importó eso, porque con su cabello secó los pies de Jesús. A ella no le importaba nada. Ella estaba decidida. Ella estaba decidida porque Jesús sabía que Jesús podía perdonarle sus pecados, podía liberarla de esa carga. Según la cronología de los evangelios, esta historia sucede justamente después que Jesús había predicado y había dicho las siguientes palabras. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso de vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Varón, esta mujer de pronto ya había escuchado estas palabras por Jesús, dichas por Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Pero esto aquí no estamos hablando de cargas físicas, varón. Aquí estamos hablando de una carga espiritual que pesa mucho más que las cargas físicas, varón. Esa mujer sabía que era pecadora. De hecho, constantemente
era marginada, era juzgada por las personas. Y le dice a Jesús: ven a mí, deja esa carga que tienes en tus hombros y dámela para que descanses. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Dios no quiere quitar a nosotros esa carga en la mañana de hoy, ¿verdad? Dios quiere que tú le entregues esa carga que llevas por culpa del pecado. Pero eso se ve a través del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Igual que se presenta esta mujer pecadora delante de Jesús, ¿verdad? En humillación, en quebrantamiento y en adoración. Dice Salmos, capítulo 51, versículo 16 al 17, que Jesús, Dios, no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Dice la palabra de Dios: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Que cuando nos presentamos delante de Dios con un corazón humillado, en arrepentimiento, quebrantado, al saber que hemos ofendido a un Dios que nos creó, Él nos perdona. Él nos perdona. Vemos entonces un acto de adoración, de amor, de humillación, de humildad de esta persona, de esta mujer pecadora delante de Jesús. En el capítulo 39 al 40 dice que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Vemos cómo Simón, este fariseo que invitó a Jesús, cuestiona esta acción. De hecho, dice la palabra aquí, nos enseña de que Simón, el fariseo, tenía como convicción o tenía a Jesús como profeta. Y llama mucho la atención que más adelante, cuando Jesús lo llama a decirle, pues más adelante le refiere una parábola, se refiere como maestro, ¿verdad? De ser profeta, de ser ungido por Dios, lo baja por esta acción, por permitir que esta pecadora se acerque a él. Lo rebaja a maestro, a un conocedor nomás de la ley, no sabiendo que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Entonces inmediatamente comienza a cuestionarlo, pero Dios es omnisciente. Dios ya sabía lo que esta persona, Simón, tenía en su corazón. Por eso lo llama y le refiere la parábola que más adelante voy a leerla. También podemos ver la percepción de cada uno de estos personajes. La mujer pecadora necesita de Cristo. Y el fariseo, este es el problema, que esta persona, Simón, no tenía la más mínima intención de creer en Jesús como el Hijo de Dios. No tenía esa intención. Este fariseo, como intérprete de la ley, se creía bueno. Y es ahí donde está el problema de muchos de nosotros. De muchos de nosotros, aún siendo pecadores, nos consideramos más buenos que los demás. ¿Por qué? Porque de pronto no hemos cometido, o nuestros pecados no son tan relevantes, tan a la vista de la sociedad.
Entonces nos creemos más buenos porque de pronto mi vecino o el que está al lado, entre ustedes ahí, está sindicado de homicidio, de violación. Pero yo simplemente estoy aquí por algo menor, digamos que violencia intrafamiliar. Golpeé a mi esposa. Ahí es donde comenzamos nosotros a juzgar, a no interiorizar el pecado que hay en nosotros. Y comienza Jesús a referirle a Simón esta parábola. Dice Jesús a Simón: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Varón, esta parábola hay que detenerla, a examinarla muy bien. Porque si la leemos muy rápido, pensamos que aquel a que Jesús se le perdona más pecado va a amarlo más que aquel que de pronto cree tener pocos pecados, en el caso del fariseo. Va a amar menos a Jesús. Pero si pensamos esto, entonces el fariseo en esta escena sería justificado delante de Dios, ¿verdad? ¿Quién tenía más pecado? ¿La mujer pecadora o el fariseo? En sí, a simple vista, la mujer pecadora, ¿verdad? La mujer pecadora. Entonces, si Simón no era consciente de que también era pecador, hay diferencias, porque yo ya sé o soy consciente del pecado. Soy consciente de las veces en que le fallo a Dios y sé que tengo que venir inmediatamente a pedirle perdón en arrepentimiento. De pronto, en el caso de ustedes practican el pecado inconscientemente. Eso es el engaño que lo tiene Satanás en su vida. Ya automáticamente viven en eso, practicando el pecado. Por eso es que hoy, tú, varón que me estás escuchando, tienes que crear conciencia en la condición que te encuentras delante de Dios. Y la condición en que estamos delante de Dios es vil, es repugnante a causa del pecado. A causa del pecado. Dice el versículo 48: y a ella le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. Bendito Dios. Cuando eres consciente de esa condición que estás, recuerda que Jesús es el que perdona nuestros pecados, el que está esperando que tú te llegues a Él en arrepentimiento y fe. Él está esperando en que tú confieses delante de Él, quebrantado de corazón, tus pecados. Él quiere ver un verdadero arrepentimiento. Señor, te estoy ofendiendo. No es justo, Señor, que tú, siendo Dios, hayas hecho ese sacrificio por mí, por este vil pecador. Tú eres aquel acreedor que perdonó todas nuestras deudas. Y mire lo que dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo de 18 al 20. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos. Escucha, varón. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados.
no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. ¿Oído cómo fueron pagados ese rescate? Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. De esa manera fue que fue pagado nuestro pecado. Y era justo. Era justo. Hágase esa pregunta usted, que Dios pagara por nuestros pecados. Si el ofendido era Él. No era justo, ¿no? Pero Él lo pagó a precio de sangre. Eso es lo que nosotros tenemos que quedar conciencia. Que ese sacrificio no fue con dinero, con oro, con plata, no fue con sangre. Con sangre, eso costó sangre. Y nosotros, lastimosamente, por la dureza de nuestro corazón, no entendemos, no vemos ese gran sacrificio que hizo Dios en la vida de nosotros para ser salvos, para perdonar nuestros pecados. Qué ingratos somos nosotros. Qué necios somos nosotros cada vez que a nuestras vidas, por su misericordia, llega este mensaje de salvación. La verdadera predicación se basa en el arrepentimiento, en el llamamiento a que tú te arrepientas de tus pecados y creas en Él, en Jesús, como aquel que pagó esa deuda. Gracias al Señor, porque Él a través de este ministerio nos ha encaminado a pegarnos mucho a su palabra. Aquí nosotros no venimos a hablarle de prosperidad. No existe mayor prosperidad, no existe mayor regalo, no existe mayor milagro que Dios haga en nuestras vidas que perdonar nuestros pecados y hacernos salvos. Darnos vida eterna en salvación, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes. Tanto el sacrificio que hizo Él como el beneficio que recibimos si venimos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Sabe qué es lo que nos separa? En que nosotros, en que Jesús nos reciba en sus brazos, que nosotros no lleguemos a Él. Eso es lo que nos separa nomás, que nosotros no queremos llegar a Él. Pero Jesús está esperando con los brazos abiertos a que te arrepientas, a que te presentes así como se presentó esta mujer pecadora, quebrantado, arrepentido, humillado, y le adores, y le adores. Simón no era consciente de esta necesidad. Él no era consciente de que necesitaba un Salvador, y por ende muy seguramente no recibió perdón y tampoco sintió amor por Jesús. Dice el versículo 49 y 50, ya para finalizar. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Mira, como los asistentes, que seguramente eran fariseos también, porque la invitación la había hecho Simón el fariseo, cuestionan también a Jesús. ¿Quién es este que también perdona pecados? Ellos no eran conscientes que estaban delante del Hijo de Dios hecho carne. Y dice el versículo 50: pero Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Varón, es la fe la que salva. Es la fe la que salva. No son las obras. Esta mujer pecadora no fue salva
por las obras que hizo, por ungir a Jesús con ese perfume costoso, por besar a los pies de Jesús, por secar con sus cabellos los pies de Jesús. No, fue por su fe. Por su fe. Arrepentimiento y fe. Por fe es que somos salvos. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces no lleguemos a pensar nunca que por nuestras obras vamos a ser salvos, por mera gracia, por un regalo que Dios nos da también, la fe. La fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Él lo deposita en tu vida, lo deposita en tu corazón. Tú tienes que activarlo, tú tienes que buscar de Él cada día, creer cada día más en Él, en su palabra, en su palabra. Qué bueno sería que ustedes, cuando cada vez que llegue aquí un predicador a exponer la palabra de Dios, se hagan a su Biblia para que confronten lo que el predicador dice a lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes evitan a que sean predicados, o que lo que está predicando se salga fuera de la enseñanza establecida en su palabra. Con esto ustedes verifican que la palabra está fielmente expuesta. Qué bueno que ustedes tuvieran esa iniciativa, ¿verdad? Que no fueran objeto de muchos predicadores, porque de pronto le pintan las cosas como no son, ¿verdad? Entonces, varón, ¿por qué amamos a Dios? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él fue el que tomó esa iniciativa para saldar nuestra deuda. Cuando somos conscientes de eso, reconocemos su gran amor. Y como gratitud, oído, como gratitud, vamos a ser obedientes. Como gratitud, vamos a cumplir sus mandamientos. Porque no teníamos cómo pagarlo. Mas ahora que reconozco su sacrificio, ahora que reconozco que mis pecados, esa deuda ha sido saldada por gratitud, yo obedezco por amor. Pero Él nos amó primero. Por eso ahora le amamos nosotros. Amén. Y le voy a hablar un poquito sobre el sufrimiento de Jesús, porque es que tenemos que ser conscientes de eso. A veces es fácil decir, no, Cristo murió en la cruz y ya, pero Él padeció, varón. Él padeció. A veces no profundizamos sobre todo lo que Él padeció. Dice Mateo capítulo 27, a partir del versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, Pilato, y habiendo azotado, aquí comienza, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Azotado. Y desnudándolo, humillándolo, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Una corona tejida de espinas. Y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Humillado, vituperado,
y escupiéndole. Mire todo lo que dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. ¿Ah? ¿Te parece poco los garrotazos que llevó Jesús ahí? Y a veces es muy fácil predicar y decir, no, Jesús murió por nosotros en la cruz, pero hay que profundizar lo que Él hizo, ese sacrificio, lo que Él vivió, lo que Él padeció. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Mire por todo lo que está pasando Jesús. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Amén. Qué gran sacrificio hizo Él para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué nos resta a nosotros, varón? Arrepentirnos y creer en Él. Padre Dios, Señor, gracias Dios por tu gran amor. Gracias Señor por ese sacrificio que hizo tu Hijo amado Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, Señor. Tenemos que ser conscientes, Señor, de nuestro corazón de ese gran sacrificio que hizo Él. Porque Él pagó esa deuda que teníamos, Señor, delante de ti. Él nos justificó, Padre. Él nos libró, Señor, de la esclavitud del pecado, Señor. Tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que este mensaje haga la obra por la cual tú has permitido que fuese expuesta hoy, Señor, en la vida de cada uno de estos varones, Señor. Te los presentamos, Señor, pidiendo que perdonen sus pecados, Padre. Si bien es cierto, ellos individualmente tienen que llegar delante de ti arrepentidos, Señor, confesando sus pecados, Señor, porque tú sabes, conoces su corazón, en arrepentimiento y fe, creyendo cada día más en ti, Señor. Limpia a estos varones, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, varón, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga, les guarde y que tengan un feliz y maravilloso día.